vidas que se pasan enteras sin que uno se dé cuenta, como mecánicas, como rutinarias. Pero hay otras vidas que tienen un propósito enorme y transforman al mundo. Hoy estamos con una mujer que es transformadora de realidades, presidente de grandes empresas, una hoja de vida impresionante, pero lo mejor es esa mujer que hay adentro, como decimos, berraca, trabajadora, ya aprendí que se dice picuda en mexicano, se llama Mónica Contreras y ojo que nos va a hablar de una vida con propósito. Soy Carolina Angarita y estoy con Ale Velasco. Hola chicas, soy Ale Velasco y estamos en Sororidad Colombia 2021 y hoy vamos a saber eso de la vida tiene un propósito con ustedes, Mónica Contreras. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenida, Mónica. A ver, cuéntanos, ¿cómo una vida con propósito? Pues primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí con toda la audiencia de mujeres y hombres que nos estén escuchando a través de esta plataforma. Pues efectivamente, cuando uno empieza, como que la vida empieza a pasar y te empiezan a dar posibilidades que tal vez otros no tienen. Tú dices, soy una privilegiada, pero yo cuando crezco en mi vida, en mi hogar, con mis padres, siempre me decían dar para recibir. Y eso es un poco lo que trato de hacer en cada momento, en cada posibilidad que la vida me brinda, y es realmente ponerle propósito a las acciones que uno tiene. O sea, al final yo creo que de lo único que se van a acordar del nombre de Mónica, del nombre de Carolina, del nombre de cualquier mujer, es la marca que vas dejando y la huella que vas dejando en las vidas de los otros. Y nosotros nos tenemos que acordar como ejecutivos y como personas que la posibilidad de transformar vidas está en nuestras manos. Yo siempre digo que detrás de cada acción que uno tiene con un colaborador en una compañía, tiene que acordarse que detrás de esa persona hay 5 o 6 personas más que dependen a veces de esa persona y que esa persona es el centro de sus vidas. Por tanto, tener propósito, porque no solamente impactamos a veces a quienes tenemos cercanos, al grupo de colaboradores que está contigo, sino a un núcleo mucho más profundo, tiene que ser parte de tener esa vida con propósito. Y Moni, ¿cómo se encuentra el propósito en la vida? Yo te diría que son diferentes etapas, Caro. Yo me acuerdo mucho y lo recordaba cuando yo estaba en el colegio, ¿sí? Yo siempre fui como con esas ganas de cómo ayudar a la comunidad. Y aquí en Colombia, como tú bien sabes, existían las jornadas adicionales, ¿no? Entonces yo fui directora de la jornada adicional del Colegio San Patricio, y esas jornadas adicionales lo que hacen es educar a esas personas de menores recursos que tenían una segunda jornada. Y ahí es donde, cuando tuve ese contacto con la realidad social, a muy temprana edad me di cuenta de que cualquier cosa que uno pudiera hacer por una de esas personas, como era aprenderle a leer, aprender a escribir, de acuerdo, poderme sentar en una mesa a que se aprendieran las vocales y que a veces no nos dábamos cuenta, eran mujeres ya grandes, pues realmente te empezaba a llevar a ti como que había algo más que valía la pena detrás de todas las acciones. Y yo creo que ese tema, más la realidad social de la cual siempre en mi familia me la tuvieron muy cercana, que éramos un grupo privilegiado, pero que había un tema, una realidad social que era muy relevante y sobre la cual uno tenía que impactar en la vida en la búsqueda de una sociedad mejor, de un mundo mejor, pues es lo que me ha llevado a propósitos en tantas cosas. El propósito social, el propósito empresarial, el propósito de que la gente se dé cuenta que tiene también un propósito. O sea, a veces los individuos y el mundo actual, las volatilidades, las jornadas en las que estamos, las dinámicas empresariales, las dinámicas familiares o sociales, como que no te permiten pararte un rato y decir, vengan, yo realmente tengo un propósito y tal vez disfruto más la vida cuando le pongo propósito al lado, que es parte de mi historia. Yo siempre digo, yo he disfrutado más la vida cuando le he puesto el propósito al lado. Esos momentos sin propósito como que trato de, tal vez no los tengo. ¿Cuál es tu propósito hoy? Hoy yo sí creo que mi propósito es transformar vidas. ¿Y por qué digo ¿Cómo la que transformas? Yo sí digo que transformar vidas porque es entender las necesidades del otro, entender el otro realmente, cómo se ve a sí mismo, dónde están sus seguridades, dónde están sus ausencias,
¿de acuerdo? Pero también brindarles cosas pequeñas que hagan que su mundo sea grande. Por Y en ejemplo, esas cosas pequeñas se hacen las grandes diferencias. Te pongo este ejemplo, un colaborador de la compañía, ¿de acuerdo? En la compañía actual en la que estoy, que trabaja 7x24 en una zona muy aislada, dándole mantenimiento a un tubo que suena poco exótico, ¿de acuerdo? Pues porque dar un mantenimiento a un tubo, pero que detrás de esa función entienda el valor que su trabajo aporta, porque es transportar gas en este país, y transportar gas es estar presente en todos los momentos de la vida diaria. Se los decía hace un rato, tal vez esta mañana te levantaste y ni te acuerdas cuántas veces usaste gas, pero usaste gas en tu estufa, seguramente en tu calentador, y has estado presente con el tema. Y cuando esa persona se da cuenta que su labor no es solamente darle mantenimiento a ese tubo, sino brindar un servicio y brindar una condición que puede transformar vidas, su trabajo tiene un propósito. Wow, es salirse del tubo, ¿sí? Y conectarse con el impacto. Exacto. Su trabajo tiene un propósito, ¿sí? Y él se empieza a dar cuenta que realmente su función tiene un valor agregado que tal vez no lo había visto antes. Y desde ese valor agregado empieza a hablar de lo que es su vida personal y profesional con otro sentido. Y yo sí creo que cuando uno encuentra los propósitos, la forma como uno se expresa de su rol en este mundo es completamente distinta. Wow, increíble. Moni, vamos a tu historia personal. Sí. Porque tú arrancaste, yo te he oído el cuento, pero quiero que lo cuentes acá. Tu historia personal hizo un ruido. Ha de estar fuerte. ¿Qué? Sonó un ruidito por ahí. No, es una historia efectos especiales que tenemos admirable. O sea, de dónde arrancó a dónde llegó. Bueno, yo realmente me siento orgullosa de decir que yo vengo de un pueblo muy pequeño de Colombia, un pueblo guerrero, un pueblo maravilloso. Yo nací en Ocaña, norte de Santander, y llego a muy temprana edad aquí a Bogotá. Llego a los 9 años. Además llego a un mundo, como digo yo, con una posibilidad aspiracional marcada por mi madre. Yo básicamente entro a un colegio bilingüe y yo no hablaba inglés, ¿no? Y yo entro a los 8 años, entonces yo comía inglés al desayuno, al almuerzo y a la comida. Ese era mi recuerdo. Y yo no sabía, pero yo tuve profesora de inglés todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces yo llego acá, llego realmente pequeña, llego a una ciudad que para mí en ese momento me brindaba muchas posibilidades, un mundo muy exótico ante los ojos de alguien, pero también llego, y esto es importante, yo siempre fui la más pequeña en muchas cosas de mi vida. Como venía de pueblo, pues allá no había ni kinder, ni pre-kinder, ni transición. Entonces tener 8 años, pues yo estaba con compañeras de 10 y de 11 años, entonces fui la chiquita del colegio, después fui la pequeña en la universidad, y como que toda la vida era la pequeña. Y en mi casa, además, mis hermanos son gemelos mayores que yo, 9 años, y yo, como le digo a mis padres, nací por accidente 9 años después, entonces tenía 2 mamás y 2 papás, ¿no? Entonces, realmente crezco en un hogar normal, de gente, mi madre es sirio-libanesa, mi padre colombiano, en donde por el lado de mi madre todo lo que es familia es muy relevante. Ya hemos visto en el centro, sí. En el centro de todos los temas está familia, y lo menciono porque creo que gracias a Dios tuve esa formación, porque a mí ha sido parte de lo que yo creo es mi éxito, poner la familia en el centro. Pero creo que si mi madre no hubiera sido como fue, con esa cultura siria, esa cultura árabe, donde la familia es tan relevante, la familia y la alimentación es tan relevante, las dos cosas van de la mano, ¿no? La familia y la alimentación, pues hubiera sido distinto. Mi padre, arquitecto de profesión, disfrutaba mucho a mi papá, yo siempre lo digo, fue ese hombre que me enseñó que los principios y los valores tienen que estar ahí, que los edificios podían ser tan altos como uno quisiera hacerlos, pero que tenía que tener bases sólidas, que solamente si se hacían buenas bases. Yo me acuerdo que él me llevaba sus horas y yo le decía, ¿y por qué este edificio no es más alto? Y me decía, porque las bases no la aguantan, y acuérdate que si tú no tienes bases sólidas no podemos echar más pisos. Y eso lo apliqué en mi vida. Entonces, nada, yo crezco en ese hogar, en un hogar donde con un hombre muy profesional, muy trabajador, muy recto, honesto, que siempre me inspiraba en esos temas, pero también con un corazón social impresionante por su labor. O sea, su labor
tener una empresa de ingenieros y arquitectos donde las obras y la labor que ellos hacían en las comunidades era muy grande. Y por el otro lado mi madre, que era la familia. Y ahí crezco, estudio después, bueno, termino en el San Patricio aquí en Bogotá, estudio economía, después hago un MBA, después me voy a Kellogg's University y hago una inmersión en marketing. Últimamente en Harvard hice todo lo que fue hablar de liderazgo adaptativo, empezarme a meter en la carrera de liderazgo. Esa es como la parte personal, y en la parte profesional empiezo mi carrera en el mundo financiero como economista, empiezo en el sector financiero y de ahí doy un giro importante al mundo del consumo masivo. Y en el mundo del consumo masivo me encontré como yo decía, un Disney World, ¿no? Porque de verdad los sueños se podían hacer realidades, y me encuentro con una empresa como Pepsi con la que laboré 21 años, que además me abrió como ese mundo global alrededor y que realmente te da la posibilidad de decir hasta dónde quieres llegar. Y yo siempre les digo a las mujeres que me escuchan y a cualquier persona, no solamente a las mujeres, es tener claro a dónde quieres llegar, qué quieres ser. Es importante, o sea, yo nunca me puse en la cabeza, yo quiero ser la CEO de esta organización, pero sí sabía que quería crecer para poder impactar cada vez de una forma distinta a un mayor número de personas a mi alrededor. Y tal vez ese balance entre lo que yo quería de impacto, en lo que mis capacidades y el apego por las compañías y por las funciones a las que me enfrentaba, empezaba a encontrar, fue lo que me permitió llegar. Estuve 21 años en PepsiCo como CEO de PepsiCo para todo el territorio andino. Empecé una carrera en marketing, como una grouper de marketing, de ahí pasé a ser gerente de mercadeo, después en este mundo global de la corporación fui a México, y en México entonces me convertí a aprender de México, del mundo de ventas de México, de Sabritas y de Gamesa, que tú conoces y que es enorme. Pues yo me montaba en los camiones con los vendedores, íbamos a comer carnitas y era la única mujer en los vendedores. Además, esa cultura mexicana es muy linda porque valoran mucho a la mujer, sobre todo ese vendedor que va en el camión valoraba mucho a la mujer y les parecía súper estrambótico, claro, que una mujer fuera con ellos en el camión. Se sentían mal, ¿sí me entiendes? O sea, te estoy hablando de hace 20 años y se sentían muy mal, y más mal se sentían de que yo me sentara a desayunar con todos, ¿sí? Entonces fue una experiencia súper linda en México. De ahí regreso y me nombran directora de ventas, que era como una vicepresidencia en Latinoamérica. Fui la primera mujer que llega a esa posición, y ahí empiezo a hacer ya funciones más regionales, hasta que me invitan a ser CEO del negocio de Colombia. Después me entregaron el negocio de Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. ¿Okay? Uy, Dios mío. Entonces, bueno, fueron 21 años de una carrera lindísima, en una empresa lindísima, pero que también en un momento tuve que balancear mi vida familiar y mi vida personal. ¿Por eso saliste? Por eso salí, porque me invitan a irme a Brasil. Y realmente yo ya había tenido todo lo que era el mundo global y demás. Mi esposo es médico, y yo creo que uno es exitoso también cuando uno respeta lo que el otro hace. Claro. Y mi marido como médico, pues no le iba a decir, oye, cuelga el diploma en la pared y te vas a jugar golf. No era el tema. Y Roberto ha sido súper exitoso, además un apoyador, él de mi carrera. ¿Cuánto llevas de casada? Llevo de casada 30 años. Igual eso es ¿Cómo te parece? 30. ¿Ah? Sí, wow. 30 años, en donde básicamente Roberto ha sido, ha apostado a creer en la mujer, ha respetado mi carrera, pero ha sido un soporte fundamental, como lo fueron mis padres durante todo el tiempo con mis hijos pequeños. Esa red que comentábamos. Impresionante. Sí, la red que está ahí. Y adicionalmente te digo una cosa, yo creo que el orgullo mío de poder hablar de mi esposo, lo bien que lo hace, y el de él de hablar de mí, es algo que ha permitido que mis hijos crezcan en un hogar donde la familia es importante, el balance personal y profesional es importante, y a mí me interesa muchísimo crear y que crezcan esos hijos con esos balances que a mí me han funcionado, que a mi marido le han funcionado, y que creo que las sociedades cada día requieren más si queremos un mundo mucho más balanceado en tantas cosas que están tan desbalanceadas. Moni,
Si yo te pidiera que pusieras, no sé, en 3 o 5 características tuyas, que fueron las que te permitieron pasar de esa niña ocañera a ser CEO de Pepsi, CEO de TGI, ¿cuáles crees que sean esas 3 o 5 características que son muy tuyas que te han dado esa fuerza? Yo creo que hay dos temas, autenticidad. Dijo, O sea, sí, otra vez. yo Sí. soy auténtica, Sí, o sea, era curioso porque cuando tengo los coaching y toda esa etapa en la que uno siempre está con coach y demás, yo les decía, yo puedo modelar formas, pero no cambiar fondos porque mi autenticidad es lo que hace ser yo. Claro. ¿De Y es acuerdo? verdad. Y creo que esa es una ventaja competitiva sobre la cual siempre he trabajado. La segunda es la pasión en las cosas que hago. O sea, pasión también, no solamente apasionada por algo que hago, sino tratarle de buscar el provecho de tal forma que lo disfrute. O sea, es esa pasión con disfrute. Porque si yo le coloco mucha pasión a las cosas, pero es algo que no le encuentro el disfrute, pues como que digo, no. En cambio, cuando yo le empiezo a colocar propósito, ¿sí? Que es lo que me lleva a esa pasión, pues definitivamente yo ahí encuentro una Mónica súper potencial, ¿de acuerdo? El otro punto que para mí ha sido muy importante es el saber que no me debo solo a mí, sino a un grupo de personas que siempre me rodean. Valorar a los otros en todas las acciones que hacen, en las organizaciones a las que llego, en el mundo del día a diario de quien está limpiando o recogiendo una basura en la calle, que es un trabajo, ahora que estoy en la junta de la AAA, que es aseo en Barranquilla, agua en Barranquilla y acueducto en Barranquilla, la labor de las escobitas, Caro, es terrible. O sea, es que recoger basura es una labor impresionante. Valorar eso y darte cuenta que tu trabajo en una junta impacta a esas personas es fundamental. Entonces, yo sí te tengo que decir que ese es como el tercer elemento. Saber que me debo a un grupo de personas, ¿de acuerdo? Un grupo de personas que hasta esa persona que está ahí en el tú hoy en día, dando el mantenimiento y demás, hace que seamos exitosos. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Cuarto, yo creo que la escucha activa, ¿cierto? Fundamental. Yo creo que el escuchar ha sido algo fundamental, y cuando digo escuchar, es escuchar las voces del interior, no lo que se dice, sino lo que hay adentro, ¿sí? O sea, no todo el mundo dice lo que tiene adentro, y solamente la empatía que tú puedas generar con esa persona, que sería como ese quinto elemento, te permite entender qué hay adentro en las voces. ¿Qué hay Entonces, ¿Qué hay en tu voz? En mi voz, Hoy. yo te diría, bueno, en mi voz hay un altísimo desafío en este momento intelectual al cambiar de un sector a otro sector tan distinto, pero darme cuenta que en este sector en el que estoy, pues impacto la vida de tantas personas y hay un compromiso por hacer país muy alto, por una sociedad más diversa e incluyente, una sociedad donde en mi voz interior le devuelva a las mujeres las posibilidades de que crean en ellas mismas, que entiendan que ser mujer es la mayor ventaja competitiva, que se atrevan a soñar. Caro y yo de eso hablamos mucho, que se atrevan a soñar y que sus aspiraciones pueden ser igual de importantes al tamaño de sus sueños y que su vida puede ser igual de importante al tamaño de sus sueños. Eso hay en Mónica. ¡Wow! Wow. Sí. Uy. Otro común denominador, fíjate lo que estás diciendo. Creer en ellas, ¿no? Escuchar su voz interior, el equilibrio de la familia, porque tú ahí tuviste una gran presencia del papá, que también es un común denominador en las mujeres líderes, pero también tú tuviste algo muy importante, que también yo también lo trabajé muchos años, que no es nada fácil, este plan familiar, y tú lo aprendiste de tu mamá, porque ves las películas libanesas y todo el mundo está junto, son muy divertidas. Yo tengo una comadre libanesa y veo cómo es de querendona la familia, de cocinar, Sí. y te cocinan pero en grande. Sí, así es. Moni, digamos, hoy te ve uno, esa mujer admirable, exitosa, buen ser humano, sonriente, ejemplar, pero todos tenemos momentos duros en la vida. ¿Hay algún momento que haya sido como un punto de quiebre para ti, que te haya traído como lecciones y aprendizajes muy fuertes? Yo te digo que dos momentos, tal vez
la partida de mi papá, ¿sí? Cuando mi padre muere, como que cuando uno es hijo, uno quiere ser el doble de responsable, entonces uno cree que uno puede salvar vidas, uno puede transformar vidas, pero ya salvar ante la muerte eso nadie lo puede hacer, ¿de acuerdo? Y ver el deterioro que tuvo mi padre, que tuvo una isquemia cerebral en los últimos años, fue muy doloroso, porque lógicamente la conversación cambia y yo sentía que tenía un niño a mi lado más que un adulto, y eso fue doloroso, eso me impactó muchísimo, y creo que todos los días, ahora que mi madre vive, pero que también está grande en edad, con un espíritu, gracias a Dios, como si tuviera 65 años, pero esas son de las cosas que a veces te aterrizan y dicen que la vida es corta, ¿no? Y te hace poner los pies en la tierra, te diría yo. Ese fue un impacto importante en mi vida y me hizo cambiar muchísimo el tema. Y yo sí les tengo que decir que el segundo impacto fue darme cuenta que era mujer colombiana y que estaba en una compañía global, pero que yo quería dejar el nombre de Colombia muy en alto. Claro. Y cuando tomo la decisión de quedarme en Colombia y de no irme, también quise poner mi nombre al servicio de una empresa que representara a Colombia, ¿sí? Claro. Y eso fue lo que busqué, o sea, yo dije, ok, yo quiero seguir avanzando, pero creo que también le tengo que dar a mi país la posibilidad de que le estoy dando a esta organización a nivel global y hoy la quiero focalizar al nivel del país que represento. Y eso fue como un punto importante porque fue un cambio de chip y es decir, el mundo no puede seguir siendo global, 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 no puedo seguir brincando de un país a otro país, sino que también tengo que ya sentar y tomar la decisión de que quiero devolverle a Colombia, devolverle a la sociedad, devolver a través de mi trabajo, pues lógicamente también tengo presencia en Perú, en los mercados de Perú y demás, pero saber que esta empresa era una empresa colombiana, ¿de acuerdo? Sí. Y que desde ahí se podía, estas multilatinas que nacen llevar el nombre de Colombia en grande, te diría que ese fue como un segundo. Y yo mencionaría uno más, Caro, que no ha sido menor, y fue la pandemia, ¿sabes? Sí. La pandemia, yo creo que la persona que diga que la pandemia no nos brindó espacios de reflexión, de mirarnos a sí mismo, de entender si los propósitos de los que yo les vengo hablando realmente son o uno los tendría que balancear, pues yo sí digo, la pandemia para mí fue fundamental. Yo me volví a encontrar con mi familia. Sí. Me volví a encontrar con mi familia, porque yo venía en un trote de avión, me bajaba de un vuelo para otro vuelo y demás, me volví a encontrar con mi familia, volví a entender el valor de ser madre a pesar de tener hijos adultos, pero que también te requieren, o sea, claro. Como que uno a veces eso lo borra, ¿no? Y cree que ya, y no, hijos grandes, problemas grandes, y a veces se requiere estar ahí, ¿de acuerdo? Uno dice hijos pequeños, mi madre me decía, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes, y hoy creo que es así, pero los disfruto muchísimo porque ya es una conversación adulto-adulto, no adulto-adolescente como pudo haber sido en una etapa. Entonces yo creo que la pandemia me ayudó muchísimo a volverme a conectar con la familia y a entender también en poder observar y en poder escuchar que habían habido etapas en donde seguramente dentro de lo que puede ser la función de un CEO habíamos sido sordos. Y habíamos sido sordos, sordos, o habíamos creído o habíamos sido ciegos, porque la protesta social que ha habido después de toda esta situación, pues como que también yo la encuentro fundamentada, porque tú dices, la pandemia lo que hizo fue potenciar un montón de inequidades que habían y que salen a relucir, entonces también te hace cuestionar entonces cuál es tu rol como líder, claro. Cuál es tu compromiso si realmente tú estás diciendo que quieres transformar vidas. Y tuve la posibilidad de estar en varios conversatorios con los jóvenes de la primera línea aquí en Bogotá y oír las historias de ellos y oír incluso con un grupo de empresarios que estuvimos lo que ellos querían de acuerdo en sus cosas, pues casi que uno pudiera decir que es algo muy básico. Y ahí la reflexión es, hemos sido sordos y hemos sido ciegos a veces. Pues si piden algo básico y no lo tienen. Y no lo tienen, ¿sí? Entonces también fue muy lindo como ese tema
y sí te diría que me potenció mucho como ser humano, ¿no? Ese es como un hallazgo que yo tengo de esta pandemia. Un aprendizaje, ¿no? Yo sé tú, Caro, pero el aprendizaje es, no necesito más ropa, no necesito otros zapatos, ¿no? Y te dio la posibilidad de conexión. Estamos llegando a la recta final, Moni, Caro. ¿Alguna quieres recapitular? No, pues es que esta historia de vida de Moni, pero yo creo que las palabras claves que nos dijiste son las palabras para anotar, o sea, la autenticidad, ser nosotras mismas, ser quienes somos de verdad. A mí me encanta la autenticidad de Moni. Moni es súper tranquila en escenarios importantísimos, dice, no, es que como yo soy ocañera tal y tal cosa, es ella, y así la quiere uno y la admira más por esa autenticidad que yo creo que te define, Moni. El tema del propósito que nos da origen, acá ella habla de la pasión, pero la pasión amarrada a ese propósito. Ese tema que nos da origen a esta charla que se llama Una vida con propósito, realmente cambia la vida el propósito. Uno puede vivir en piloto automático y morir si no se dio cuenta que vivió, o uno puede tener propósito e impactar y transformar la vida de la gente como lo está haciendo Moni, que es increíble. La familia, se puede, el balance de la familia. Todo esto define a Mónica Contreras, una de las mujeres más queridas, admiradas de Colombia, por toda Colombia, por mí misma, por supuesto, aquí en primera fila, súper fan. Pero de verdad, Moni, muchas gracias. Te paso a Ale, que te va a pedir un mensaje. Qué placer y qué padre encontrarme una mujer líder como yo, que podemos decir que tenemos 30 años de casada. Sí. Muy pocas tenemos esa suerte de tener hombres a nuestro lado que nos hayan impulsado, admirado. Sí. Y que sigamos con la familia, porque fácil no es. Sí, correcto. Y yo creo que eso se valora mucho, yo valoro mucho eso y me reflejo en ti. Y qué maravilla que hayas encontrado y hayas decidido darle a Colombia lo que necesita. Y por eso hoy, Caro y yo aquí en Sororidad Colombia decimos, muchas colombianas y muchas mujeres del mundo necesitan nuestras palabras. ¿Alguna frase, para que quieras cerrar tus redes sociales? ¿Cómo te encuentras? Cuenta alguna frase. No, yo creo que gracias antes que nada, gracias por esas generosas palabras, Caro, que las valoro mucho, viniendo también de una mujer como tú, que siempre ha sido inspiración para todas las que te rodeamos también, y eso nos da de verdad muchísimo gusto. Pero yo les diría que para cerrar, desempeñarnos con propósito es muy importante y respondernos la pregunta de por qué queremos ser recordados el día que no estemos. Tal vez esa es una pregunta que le quisiera dejar a la audiencia. ¿Por qué quieren ser recordados el día que mañana no estén? Tuve un líder muy importante que decía, ¿qué quisieras que dijera tu lápida? ¿No? Sí. Entonces, ¿qué quieren que diga la lápida de cada uno? Creo que es sencillo para poder entender lo que es una vida con propósito. Mil gracias a las dos. Ay, gracias. Moni, qué maravilla. Ay, muchas gracias por esta entrevista tan hermosa. Claro, Angarita, un placer. Mónica Contreras, maravillosa. Y sí, mujer, gracias por escucharnos. Y ¿sabes qué? Deja huella. ¿Qué quieres que diga en tu lápida? Y yo te digo, hoy la mujer ha cambiado el mundo ha cambiado a la mujer. Es momento que la mujer cambie el mundo. Sororidad Colombia 2021. Seguimos en esto. Gracias. Gracias, Moni.